Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Para todos, qué lindo es el Señor, pueblo de Dios de toda la tierra, te bendigo. Saludo para todos mis hermanos y amigos, soy Mauricio Fonseca. No olvides compartir a este enlace, a esta enseñanza, para que todos puedan comprender las grandezas del Señor. Estamos hablando de las convocatorias santas de Israel, de las 7 fiestas de las trompetas que se celebran en Israel, pero no solamente en el Israel material, sino también en el Israel espiritual, porque recordemos que está la casa de Judá y la casa de Israel, que quiere decir el olivo natural y el olivo silvestre. Y somos todos y cada uno de nosotros los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y los que vamos a ir llegando a través de la predicación. Bien dijo Jesús cuando estaba orando: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando Jesús dijo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, sencillamente es esto que está entrando con cuento de coronavirus, el estado profundo, el anticristo y todo lo que se ha arremetido y se ha levantado contra el pueblo de Dios, pero también contra la raza humana, contra mucha gente inocente, contra mucho pueblo. Y ese fue la oración que clamó Jesús: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué dijo Jesús no te pido que los quites del mundo? Porque Jesús mismo sabía que el precio que él estaba pagando en Israel, esa muerte, esa resurrección y todo eso que él padeció y lo padeció fue por nosotros, para que tuviéramos una herencia en la tierra, que daría cumplimiento a lo que Jehová le prometió a Abraham, que le dijo a tu descendencia dar esta tierra. Resulta que la descendencia de Abraham empieza Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de ahí los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, y toda la mancomunidad de naciones de todas las naciones de la tierra. Y todos los redimidos con la sangre de Cristo representamos esas 12 tribus con representación a los 12 hijos de Jacob. Y cada tribu tiene una particularidad profética, que fue cuando Jacob ungió a cada uno de sus hijos. Allá en Génesis 49, todo Génesis 49 habla donde Jacob está ungiendo a cada uno de sus 12 hijos. Pero recordemos que cuando llegó a José y miró a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, les dijo: estos 2 hijos, José, míos son. Y dijo míos son porque él quería depositar sobre esos 2 hijos de aquel que fue apartado de sus hermanos, y José quería depositar la mayor bendición. Y él puso su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Tanto que José le dijo: no así, padre, ¿por qué lo haces así? Pero Jacob le dijo: deja, hijo, deja. Y era que estaba derramando mayor nivel de gloria para Efraín, representando a Efraín a las 10 tribus del norte y a
toda la mancomunidad de naciones en el mundo entero. Sabemos que Manasek representa a Judá y Benjamín y a todos los que son el olivo natural allá en Israel. Y por eso yo quiero hablarte de las otras 3 convocatorias. Ayer te estuve hablando, esta semana te estuve hablando en el primer módulo de las 4 convocatorias de primavera, de 7 convocatorias santas que se hacen y fiestas que se hacen, fiesta de las trompetas. Pero estas primeras 4 convocatorias ya las vivió Jesús en su primera venida estando en Israel. Esto fue lo que él padeció. Todo esto fue lo que representó el precio que Jehová le mandó a pagar como un tipo, que era el tipo, recuerden, la persona que recibe la encomienda, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió como modelo de unas fiestas que ya se celebraban en Israel, pero Jesús no llega a improvisar, él llega a vivirlas, a encarnarlas, y esto fue lo que padeció él cuando representa a Pesach, hablando pues de las primeras 4 convocatorias de primavera. Pesach, que representa Pascua, que es la muerte de Yeshua, pero también Hag Hamatzot, que representa los panes sin levadura, que representó la sepultura de Yeshua Samachía, de Jesús, nuestro Salvador. Pero también la tercera convocatoria y la tercera celebración que vivió Jesucristo fue Bikurim, que representa las primicias. Y esto tuvo que ver con la resurrección de Yeshua, pero también representa la 4ª convocatoria de fiestas de primavera y de celebraciones Shavuot, que quiere decir Pentecostés, y es la llenura del Espíritu Santo, que fue cuando Jesús fue llevado al cielo. Viéndolo ellos, subió con una nube, dice la Biblia, y les dijo: quedaos en Jerusalén y pedid la promesa del Padre. Y ahí, en Pentecostés, se cumple Shavuot, que quiere decir Pentecostés, que es la llenura del Espíritu Santo que Jesús envía, la promesa del Padre, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se repartieron sobre ellos lenguas como de fuego. Bueno, esto tiene una segunda connotatoria y una segunda connotación. Ya hoy decía yo en la otra enseñanza de que en el cuerpo de Cristo pasaron estas cosas. Pasó lo que es Pesach, que fue la muerte de los testigos simbólica. Pasó lo que es Hamatzot, que representa panes sin levadura, que fue la sepultura, representado con eso de COVID, con el quedados en casa y todo eso. Lo querían era sembrar, sepultar. Bueno, pero después representa Bikurim, que es las primicias, que quiere decir resurrección de Yeshua, y quiere decir la renovación de la iglesia, los cultos presenciales, la salida del cuerpo de Cristo de la tierra, la salida de los encierros. Pero viene para el cuerpo de Cristo Shavuot, que es Pentecostés, y representará la llenura del Espíritu Santo y el avivamiento, y tendrá connotación con Joel 2. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros ancianos profetizarán, sonarán sueños y desiertos sobre mi siervo y sobre mi sierva, derramaré de mi espíritu. Listo. Estamos entrando en los comienzos de Shavuot, en el Espíritu Santo, en el avivamiento en las iglesias. Esto no tiene nadie que lo pare. Pero ahora voy con las 3 otras convocatorias, que son las convocatorias de otoño. Sin duda son las fiestas de las trompetas. Y estas fiestas de las trompetas, Jesucristo, cuando estuvo en Israel en su primera venida, no la vivió. O sea que esto tendrá lugar en estos nuestros días, en esta segunda venida del cuerpo de Cristo, o de Cristo que ya está en la tierra en su segunda venida. ¿Cómo dice usted que ya está en la tierra en su segunda venida? Sencillamente, como dice Efesios 4, todo el cuerpo bien concertado se va uniendo en amor en todas sus coyunturas, y así se levanta ese gigante de roca que representa a Jesucristo para tomar cuerpo y para empezar a caminar sobre la tierra, ya no como un hombre, sino como un gran grupo, como un núcleo, como un cuerpo, como muchos miembros, formando un cuerpo. Y formando ese cuerpo empezará el encargo para David, que es sin duda la simiente del cuerpo de Cristo, que viene de la tribu de Judá y de la raíz de David para estos tiempos finales. Sencillamente empezamos a hablar a través del Espíritu Santo de estas 3 convocatorias de fiestas de otoño, y que tienen origen en estos nuestros días, mi hermano. En Israel, precisamente, el día de hoy se está celebrando, ya se celebró Yom Teruah, que sin duda se celebra el mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo, y representa sin duda diferentes toques de trompeta, y los judíos tienen muy claro esto.
Los judíos lo miran de otra perspectiva y a otra manera, como lo mira el cuerpo de Cristo redimido por la sangre de Cristo. O sea, en pocas palabras, el olivo natural entiende que esto va a representar los juicios de Dios, que sin duda tendrá referencia con las trompetas de Apocalipsis y todo lo que sucederá en la tierra, mi hermano. Esto es claro. Y esto es una coyuntura del Apocalipsis, cuando habla de los toques de las trompetas. Y esto entra para estos días. Esto entra para estos días y no tiene salida. Porque aunque los judíos lo esperan en el Israel material, esto lo hará el Señor en el mundo entero, trayendo los diferentes toques de trompeta y representando todo lo que está en Apocalipsis, cuando habla de la primera trompeta, de la segunda. Esto no tiene salida. Esto no pasa porque yo lo diga, esto pasa porque está escrito y porque este es el tiempo. Los judíos entienden las fechas porque en la Torá están las fechas y ellos mismos celebran estas diferentes fiestas por generaciones. O sea que por eso el judío en este tiempo de Yom Teruah y que es en el mes 7, de los primeros 10 días del mes 7, esa fiesta de las trompetas, ellos están muy apercibidos haciendo Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento, y metidos con Dios porque ellos saben lo que viene, ellos saben lo que va a entrar porque ellos han vivido en estas fiestas, pero estas connotaciones y representaciones ellos saben que las vendrá a hacer Jesucristo en su cuerpo. Ellos son claros de esto. ¿Qué representará para ellos? Para ellos representará que tienen que estar muy atentos porque ellos esperan la segunda, ellos esperan la primera venida de Cristo allá en Israel. Pero el Cristo que fue a Israel, ellos no, muchos de ellos y sus generaciones no le creyeron. Por eso ellos todavía esperan la primera venida de Cristo. Nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo, muchos esperaban en la segunda venida de Cristo el rapto de la iglesia, pero resulta que viene el Señor Jesucristo es a despertarnos en su cuerpo, a resucitarnos de esa mortandad espiritual y a avivarnos y a unirse en todas sus coyunturas y a levantarse como ese gigante de roca que viene a cumplir estas 3 convocatorias en la tierra de los vivientes. Porque las primeras 4 convocatorias las cumplió Jesucristo padeciendo del pueblo, de los gobernantes, padeciendo de toda esta gente que lo hirió, y Él tuvo que pagar ese precio para dar salvación y vida eterna a todas las familias de la tierra. O sea, Él sufrió todas estas cosas que yo le hablé desde las fiestas de convocatoria de primicias de primavera, convocatorias de primavera, todo lo que fue Pesa, lo que fue Hat Amazo, lo que fue Bikurín y lo que fue Chabok. Eso lo vivió Jesucristo en su cuerpo. Y eso fue lo que le aplicaron las generaciones pasadas a Jesucristo, y era lo que tenía que padecer para pagar el precio del pecado original, y ese pecado original de Adán y Eva. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán y Eva, también la vida eterna por medio de Jesucristo, a través de padecer todas estas situaciones que registra la Escritura que pasaron en Israel hasta morir y resucitar y todo eso. Que en el cuerpo de Cristo hubo unas connotaciones de estas diferentes fiestas, sí. Hubo esto en el cuerpo de Cristo con cuento de coronavirus y todo eso. Y en este tiempo que ya estamos saliendo a cultos presenciales representando la resurrección de Yeshua, pero también entramos a Shabbat, que quiere decir la llenura del Espíritu Santo, rematando en Joel 2, que todos seríamos llenos del Espíritu Santo, como Hechos 2, pero también como Joel 2. Y dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué quiere decir usted, señor Mauricio? Estas 3 fiestas que vienen, ¿qué celebran? ¿Qué es lo que pasa? Pues los judíos se encuentran en este mismo instante haciendo Teshuvah, que le llaman arrepentimiento, y están metidos, y ellos saben que son fiestas de representación de fechas de la venida del Señor, y ellos comprenden que estas 3 fiestas que son Yom Teruah, sin duda Yom Teruah, ¿qué representa entonces, señor Mauricio? Yom Teruah representa la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y los judíos no lo ven tanto como una fiesta, lo ven más como la ira o como el juicio, porque ¿qué representa? Es la representación es la resurrección de los muertos, que diga. Para los judíos representan esas trompetas como una alerta de juicios que entran para la tierra. Pero ¿qué se representa Yom Teruah? Señor Mauricio, ¿qué se representa Yom Teruah? Es la fiesta de las trompetas, pero es la fiesta de las trompetas que trae una señal para el pueblo judío, para Judá,
allá al Medio Oriente, el olivo natural. Ellos saben que es Jesús que ya viene, y ellos saben que es Jesús que ya viene porque ellos entienden a un Jesús que va a Israel a hacer juicio y tiempo de ira. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Ellos esperan que Jesucristo venga a rescatarlos a ellos de todo lo que se va a hacer, porque también va a pasar de que primero entrará a Israel, allá a Judá, el anticristo. Entrará el anticristo, ¿por qué? Porque como ellos no le creyeron a Jesús en su primera venida, entonces, ¿qué dice la Biblia? Por eso les envía un espíritu engañoso, para que como no creyeron a la verdad, entonces crean ¿a qué? Entonces crean a la mentira. ¿Y cuál es la mentira, mi amado hermano? La mentira sin duda es lo que Satanás viene a proyectarle a ese pueblo con milagros, prodigios y todo. Y como ellos no le creyeron a ese Cristo Jesús, y no estoy hablando de estas generaciones de Israel, porque eso pasó hace más de 2000 años, pero ellos han conservado, muchos de ellos, estas tradiciones y todo eso, y no le han creído. Muchos de ellos ya se arrepintieron y han creído en la gracia y están con Cristo Jesús y están claros de este propósito, pero otros no le han creído. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señor Mauricio? Esto quiere decir de que estas trompetas de estas convocatorias de otoño, esto tiene una connotación y un enlace con Apocalipsis cuando habla de las trompetas del Apocalipsis, mi hermano. O sea que en pocas palabras, si no es en esta fecha, desde estos tiempos que yo te estoy hablando, entonces ya los judíos entenderían que es para el otro año, pero esto no tiene salida, porque ellos cada año, en el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes, ellos celebran las 3 fiestas que ellos saben que faltan, porque las otras 4 fiestas ya Cristo las vivió en su carne. O sea que ellos siempre celebran Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, que representa la resurrección de los muertos, el levantamiento del pueblo de Dios. ¿Qué representa esto en la parte espiritual, en la connotación de nosotros, señor Mauricio? Cuénteme. Representa sin duda algo muy importante, mi hermano. ¿Y sabe por qué representa algo muy importante? Porque representa la venida del Hijo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:13. Está muy atento a esta enseñanza porque es muy diciente para estos tiempos, y las fechas no tienen pierde. Las fechas no tienen pierde, mi hermano. Israel es el reloj de Dios. Ya se firmó la paz entre árabes y judíos. Era la señal, pero la señal también era la apostasía. Y ya te hablé de la apostasía que hubo dentro de la iglesia cristiana. Cuando el Señor cerró las iglesias fue por eso, que había apostasía, gente de la CIA, gente de tantas entidades del mundo haciendo operaciones desde adentro, siendo ujieres, líderes, pastores, y todavía está en muchas congregaciones. Pero también representó en Estados Unidos todo lo que está pasando con estos presidentes desde antes, porque una cosa es Estados Unidos antes de Donald Trump y otra cosa es después de Donald Trump. Una cosa es Estados Unidos después de Donald Trump y antes de Donald Trump, porque después de que los presidentes pasados y todos los que hilaron en gobierno y todo eso, ennegrecieron las vestiduras del país y de todo ese país que fue un pueblo capellán, un pueblo escogido de Dios, que representa sin duda la casa de Israel, donde Dios tiene su sede en el trono para estos tiempos finales. Y sin duda, ¿qué está representando entonces? Hable claro, está representando un cumplimiento profético de donde se levantarían. ¿Quiénes se levantarían? Se levantarían los violadores del pacto, se levantaría la apostasía, representando esos gobernantes que estaban encriptados ahí y haciendo masonería y siendo pedófilos, sacrificando niños a Moloch, sacrificando niños a Milcó, a Astaroth, a todos estos paganos dioses de los filisteos, de los amorreos, de toda la Inquisición y de todo lo que ha pasado. Y esto que hoy en día no se le está revelando al pueblo porque no lo están pagando por las noticias, porque los medios de comunicación los tienen ellos
todos los tienen copados y pasan las noticias que ellos quieren, pero si tú vas a YouTube y preguntas lo que está pasando en Estados Unidos y a otras redes sociales, ahí hay muchas gentes que Dios tiene dando las diferentes enseñanzas y esto no está quedando oculto. Y yo te lo hago saber para que tú tengas claridad de los tiempos y de las fechas, porque ya está cumplida la fecha de las trompetas y estamos en los días, ya pasamos la convocatoria de las primeras de Yom Teruah, estamos pasando Yom Teruah ya en esta fecha que nos encontramos hoy, pero también empezamos un tiempo de Yom Kippur y todas estas fiestas se representan toques de trompetas y todos estos toques de trompeta se enlazan con Apocalipsis cuando habla de las trompetas y de la ira, porque recordemos que cuando habla de la venida del Hijo del Señor representa este Yom Teruah. ¿Qué representa Yom Teruah? Representa la fiesta de las trompetas. Y estas fiestas de las trompetas que los judíos celebran y saben, representa en Apocalipsis, donde habla de las trompetas, de las 7 trompetas de Apocalipsis. Usted tiene que estar muy atento a esto, porque esto tiene un enlace con esto, y yo estoy dando señal y estoy tocando trompeta para que usted se aperciba en la santidad y en la obediencia, porque el tiempo de la ira ya está pasando en el mundo. Usted no vaya a pensar, entonces ¿por qué la iglesia no ha levantado? Porque viene, es el cuerpo de Cristo a traer un juicio sobre la tierra. Viene Cristo a traer un juicio sobre todos los hombres y mujeres que han menospreciado la obra de Dios, sobre todos los pedófilos, los inicuos, los perversos y todos los que han hecho mal contra la tierra. Y este juicio ya empezó en los Estados Unidos, donde hay gente que está saliendo a la luz, tanta pedofilia y tanto niño que habían robado y búnkeres que tenían, niños secuestrados para sacrificar a Moloch, todo eso. Y esto representa esas trompetas, esos juicios, pero también representa la apostasía, que no vendría sin que se manifestara. Y ahora están muy pendientes para el tiempo de la candidatura de Donald Trump y están muy pendientes y se están manifestando en redes sociales, en todo, como haciendo una contra la voluntad de Dios, pero no podrán porque esto es un tiempo señalado. Y esto se muestra porque es señal de Dios en este toque de trompetas. Mire, ¿qué representó Yom Teruah y qué representa Yom Teruah? Representa la fiesta de las trompetas, pero representa la resurrección de los muertos y el levantamiento del pueblo de Dios. Por eso yo creo que vamos a 1 Tesalonicenses 4:13, que dice la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Está hablando de un pueblo en la tierra. Está hablando de un pueblo en la tierra. Ojo, porque está hablando de un pueblo en la tierra. Porque nosotros, dice, por lo cual, 1 de Tesalonicenses 4:15. 1 de Tesalonicenses 4:15. Porque por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire, el Señor viene acá. Y el pueblo dice que está ahí, o sea que el Señor va a estar con el pueblo y va a caminar con su pueblo para ejecutar sus juicios en la tierra. O sea que la representación de los ángeles somos nosotros, los hombres y mujeres de Dios, y también ángeles que han ya descendido. He visto muchos ángeles y muchos ángeles que van a descender con él, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. No es palabra de hombre, es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, ojo, con voz de arcángel, ojo, y con trompeta de Dios, esto representa Yom Teruah, trompeta de Dios, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Ve, dice 1 de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, yo tengo que entender de que esto tendrá una representación física después del periodo milenial, cuando el Señor viene en su tercera venida, pero que ya viene solo.
hasta las nubes, pero en este caso el Señor ya está en la tierra, representado en su cuerpo. Y si el Señor nos saca el cuerpo, entonces quiere decir de que esto entra en un cumplimiento tipológico y simbólico. Explíquemelo entonces, señor Mauricio, ¿qué representa esta resurrección, este rapto? Listo. Dice Apocalipsis, ¿ve? Dice Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay una simbología aquí que yace sobre la bestia que representa la supercomputadora o las redes sociales. Ahí está la nube. Esta es la simbología de esta profecía en la segunda venida de Cristo, que estaríamos sobre la nube con nuestros contenidos y nuestras enseñanzas sobre la nube. Usted, pastor, el líder, el apóstol y todos los que hacen noticias de cualquier lado, que sacan a la luz lo del estado profundo, lo del anticristo, lo de la bestia y todos los de los gobiernos y todos los movimientos, ustedes están subiendo contenido sobre la nube, bajo la nube. Y ustedes ahí están recibiendo al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque ustedes están uniéndose con nosotros en una misma revelación, en una misma lucha espiritual. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué quiere decir arrebatar? Arrebatar quiere decir quitar, ratar. Pero este arrebatamiento y este arrebatar, cuando habla de seremos arrebatados, está hablando de una cobertura, de una protección divina en medio del ataque que se está gestando en este tiempo. Nosotros estamos bajo un sello, arrebatados bajo la gloria de Dios. Miren, a nosotros se nos proyectó esta idea, teniendo referencia de que esta idea tendrá cumplimiento, pero tendrá cumplimiento cuando Cristo viene hasta las nubes, ya después del periodo milenial. Pero cuando Jesús dijo, y después vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Él estaba hablando porque ya estaba el cuerpo de Cristo en la tierra. Porque cuando Cristo vino en su primera venida, cuando estuvo en Jerusalén, en Israel, que pagó el precio en estas convocatorias de la primavera, que se celebró Pascua allá y que Él la vivió, que celebró Shag Masok y Él la vivió, que es Padre sin levadura, que se celebró Bikurín, que es la fiesta de las primicias, que Él la vivió, y que se celebró Shavuot, que fue cuando Él se fue y envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Él lo vivió, que se llama la llenura del Espíritu Santo. Eso pasó en el Israel material, físico y espiritual para el pueblo redimido con la sangre de Cristo. Pero en esta ocasión, en Yom Teruah, representa el cuerpo de Cristo, del cual cuando Cristo se fue, envía su Espíritu en Pentecostés y ellos empiezan a predicar, los 12 apóstoles empiezan a predicar, los 70 salen para el mundo entero a predicar, y ese, por primera vez en el tiempo de Pablo, por allá, en años después se llamó la iglesia cristiana, y ya después empezaron, primero se llamaban los del camino, ya después el pueblo cristiano, y bueno, pero representa un grupo, representa un pueblo, pues la casa de Israel y la casa de Judá, olivo natural y olivo silvestre. Pero en este caso, ya unidos, palo de José con el palo de Judá, Dios toma el palo de José que está en las manos de Efraín y lo une con el palo de Judá, y los tres serán un solo palo en su mano. Quiere decir que ese cumplimiento ya se dio con la firmada de la paz entre árabes y judíos, ya se unieron. Está la casa de Israel claramente representando a Judá, allá Medio Oriente, allá el olivo natural, y está la casa de Israel representando las 10 tribus del norte, representando Estados Unidos, Donald Trump, ya están unidas. Entonces, cuando Jesús unió estas dos casas por el mismo espíritu, por el poder de su palabra, ya nos representamos en un cuerpo. ¿En qué? En la segunda venida. Representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo que dice, después de esto vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros también estéis. Quiere decir que ya el cuerpo de Cristo está en la tierra en representación de su segunda venida, cumpliendo un trabajo representando esas convocatorias de otoño, que son las fiestas de Yom Teruah, las fiestas de Yom Kippur y las fiestas de Sukkot, que ya después hablaré de Sukkot, que representará ya establecimiento del reino milenial. Es aquí en la tierra. Y después de ese establecimiento del reino milenial es que se estará cumpliendo desde una parte física esto que dice aquí la venida del Señor. ¿Por qué? Porque sí va a tener una connotación física. Esto que dice
en primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, habla de que vamos a estar aquí en la tierra disfrutando de un periodo milenial, pero no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Miren, esto en la segunda venida de Cristo, que se representa el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nosotros en todas nuestras coyunturas, como dice Efesios 4, que nos vamos uniendo en amor entre todos los que están enseñando verdad, haciendo justicia, nos unimos como un cuerpo. Y de hecho estamos unidos, lo que se llama la alianza, y estamos orando y ayunando porque el enemigo está unido contra el pueblo de Dios. Ese estado profundo. Todos sabemos que estas batallas las pelearía David, representando a David en el cuerpo de Cristo, y que esto tendría una connotación espiritual sobre la nube, sobre las redes sociales, sobre la radio, sobre la internet, sobre la televisión, sobre prensa, sobre todo. ¿Por qué? Porque eso representará espiritualmente la guerra que tuvo David en el tiempo que Saúl era rey en Israel, esa guerra que tuvo David con Goliat, porque estaba el gigante infuriando al reino de Israel, que estaba sin duda Saúl a la cabeza. Pero Dios había preparado un David en el desierto con unas pocas ovejas, y cuando David ve que está pasando esto, cuando su padre Isaí le manda a llevar comida a sus hermanos, y David ve esto y dice: bueno, ¿y esto qué fue? Entonces le tocó a David ofrecerse para pelear con el gigante. Pero ¿cuál fue la estrategia de Dios? ¿Cuál fue la encomienda de Dios para David? ¿En qué era diestro David cuando estaba en el desierto cuidando esas pocas ovejas? Era diestro con la honda y la roca. Él se defendía con la honda y la roca. Quizás allá con los leones también le tocó echarle mano a los leones y cogerse con leones y osos. O sea que en este último tiempo David pelearía con leones y osos, y la representación del león ya todos sabemos quién es, y la representación del oso ya sabemos quién es. Pero recordemos de que Dios es tan bueno que también representó este mismo león que en algún tiempo estuvo peleando en contra de la iglesia, pero Dios también lo toma para hacerlo unido al león de la tribu de Judá, en defensa del pueblo, porque Dios todo lo puede. Esto lo hace solo Dios. Esto lo hace solo Dios. Y sin duda ese león representa en Estados Unidos el rey del norte, el gobierno de Donald Trump, y es este tiempo donde Dios le muestra, le abre los ojos, y Dios lo toma y lo usa a favor del reino, para el cumplimiento profético, en defensa de todo lo bueno, lo puro, y de transformar en cuanto a la provisión espiritual que Dios le prometió a su pueblo, la casa de Israel, y a toda la casa de Judá, y a todas las naciones de la tierra. ¿Solo esto lo puede hacer el Señor? Sí, Señor. Sí, solo Dios. Lo hizo en el tiempo de José, con el rey, con Faraón. Lo hizo en el tiempo de Daniel, con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y lo hace cuando quiera, porque Él es dueño de todo poder y todo señorío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire, aquí está hablando de John Teruah. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que está hablando de John Teruah? Porque esta es la representación de las 3 convocatorias de otoño de las fiestas que los judíos con temor y temblor las celebran. Pero ellos saben que esto es la ira, el día del Señor, el juicio de las naciones y muchas otras cosas. Y esto tiene una coyuntura y una conexión con Apocalipsis cuando habla de las trompetas. Esto tiene una connotación, sin duda, porque son fiestas que Dios encarnó Jesucristo en el pueblo judío. Ellos la saben, ellos saben que estas son fechas que mostrarían una señal de un tiempo y el tiempo de la venida del Señor. Y por eso la Biblia dice: será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que son tiempos inequívocos, donde ellos comprenden que en este tiempo se estará cumpliendo la profecía. Y son fechas que se celebran en Israel, y en este tiempo la están celebrando. Ya están ellos terminando la celebración de Yom Teruah, que es el 7º mes, a los 10 días del 7º mes, que es las trompetas, y ellos
hacen algo que se llama arrepentimiento, pero arrepentimiento genuino, volviéndose de todo su mal camino, organizando sus vidas. Bueno, esto es arrepentimiento genuino, mi hermano, porque es real. Pero después ellos están ya celebrando lo que es Yom Kippur, y ellos saben que Yom Kippur representa el día del Señor o el día del juicio. Tenga mucho cuidado con esta palabra, porque le digo de qué señal de Dios para esto que está haciendo Dios en el mundo entero, y no está pasando porque yo lo lea, sino porque ya es el tiempo, y Dios muestra a través de sus profetas los tiempos y las edades y las sazones, y en estas 7 convocatorias, y lo que le pasó primero en el cuerpo de Cristo a Cristo físico en las primeras convocatorias de primavera, que eran esas 4 fiestas que yo les dije, que fue Pesa, la muerte de Yeshua, y que fue Masok, que significa panes sin levadura, que fue la sepultura de Yeshua, y esto Bikurim, que es las primicias, que representó la resurrección de Yeshua, y ese Shavuot, que representó Pascua, y que para nosotros representa la llenura del Espíritu Santo en este tiempo de avivamiento, pero que este avivamiento entra en ira de Jesucristo para las naciones por medio del cuerpo de Cristo, y por eso el ataque que ellos manifestaron contra el pueblo de Dios y contra las naciones. ¿Por qué lo llama Dios a usted al arrepentimiento, mi hermano? Porque esto no tiene salida, mi hermano. Esto ya está establecido en la palabra por más de miles de años, y esto no es porque yo lo lea y lo diga, sino que yo le estoy simplemente señalando un propósito para que usted se arrepiente y se convierta definitivamente, porque no habrá otra oportunidad sino la que el Señor está dando en esta convocatoria de Yom Teruah y de Yom Kippur y de Sukkot. Y estas convocatorias son las 3 fiestas de otoño, que saben los judíos allá de Israel que esto lo iba a hacer Jesucristo, pero ellos esperan a Jesucristo allá, y allá va a entrar el anticristo, pero Jesucristo está en su cuerpo acá, en el Israel espiritual, en la casa de Efraín, en todo el pueblo reunido acá, y vienen los cumplimientos del juicio en toda la tierra, hermano, como está escrito en Apocalipsis, mi hermano. Las trompetas empiezan a sonar, y empiezan a sonar desde una perspectiva en un cumplimiento ya en este tiempo. Representa la venida del Hijo del Hombre, la ira de Dios. Y viene para hacer ira, ¿por qué? Porque todo lo que representó, mi hermano, esto de coronavirus y todo esto que han hecho, lo ha hecho el Satanás y todo el estado profundo del enemigo contra el pueblo de Dios y contra el mundo entero. Y al Señor le toca venir, a Jehová le toca enviar a su Hijo a venir a traer una defensa para el pueblo, porque si no, estaban acabando al pueblo y lo estaban descontando con cuento de coronavirus, matándolo en hospitales y en todo, y queriendo dañar la economía y queriendo hacer y deshacer. Pero el Señor envía su enojo y su ira sobre todos estos obreros del diablo, pedófilos del diablo, masones, y sobre todos estos gobernantes malignos que lo que han hecho es vender el país, vender el mundo y destruir la tierra, mi hermano. Son sin duda los días del Señor, los días de la ira. Estas trompetas de esta primer convocatoria que te estoy hablando, de las fiestas de otoño, que las tendría lugar en el cuerpo de Cristo. Es el encargo para David, que complementa el cuerpo de Cristo, el David de Dios. Y esto sin duda tiene una resurrección. ¿Cómo así que tiene una resurrección? Explíquese. Tiene una resurrección ¿desde qué perspectiva para el cuerpo de Cristo? Tiene una resurrección para el cuerpo de Cristo desde una perspectiva espiritual, un rapto, que quiere decir como cuando Dios raptó al apóstol Pablo. Muchos gobernantes serán raptados, serán transformados, trasladados. Es una transformación, y está como señal trans, que significa Donald Trump, y sin duda en el momento que Dios le toma la mente y le toma el corazón y lo liberta y le enseña lo que tiene que hacer, él empieza a obedecer a la voz de Dios y a sacar toda esa obra del diablo y a empezar a ordenar lo que Dios le ha mandado a ordenar, y representó trans, que representa la translación. Esa es trompeta, esa es señal de Dios, porque Trump significa trompeta. Todo está alineado con la profecía, mi hermano, no tiene salida. Y todo lo que está pasando de parte del estado profundo y de la manifestación de la apostasía y de toda esa gente de la CIA y de todo eso que le tocó, como dicen por ahí, drenar el pantano de tanto agente de la CIA que estaba ahí metido haciéndole la guerra, y los medios de comunicación la guerra, y toda la guerra, y todos se estaban uniendo, pero Dios está en este propósito, y todo el mundo orando, mi hermano, porque Dios es el que está peleando una batalla por su pueblo, y estos son los días del Señor.
Estos son los días del Señor en su segunda venida. No lo vea por otro lado, mi hermano. Entienda que va a haber un periodo milenial en la tierra y lo que Dios está entrenando el pantano en el mundo entero y quitando todos esos apóstatas pedófilos. Yo les llamaría pedófilos híbrido perversos y pedófilos, hermano. Muchos de ellos son clones, son híbridos. Muchos de ellos son sin duda Nephilim. Muchos de esos hombres y mujeres que están ahí en Hollywood, en Disney, toda esa gente que está rebelada contra el Señor, sin duda la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y por eso arrepiéntete y convirtámonos de verdad. Mire lo que están haciendo los judíos en Israel, sin duda es arrepentimiento genuino, kechubá, que le llaman arrepentimiento de todos sus mal caminos, de todo, porque ellos saben que viene un tiempo de ira. Y para ellos allá entra el anticristo, ellos esperan a Cristo y el anticristo entra, sin duda, todos sabemos de que entrará ya como ese rey de España, que ya todos lo sabemos y el que no lo sepa, que lo sepa, entrará ya. Rey Otavo, cuerno pequeño, rey de España, entrará a Israel y cuando usted lo vea en Israel, sepa que allá se va a cumplir un propósito ya establecido y ya se mostró por los profetas, usted no dude. Mientras está el anticristo allá, haciendo señales y prodigios y todo eso, sentado en el templo como Dios y levantando en contra de todo lo que se llama Dios o objeto de culto, mientras tanto, Cristo está enviando a sus ángeles al mundo entero para que toquen las trompetas y hagan lo que tienen que hacer. Pero ojo, porque el Señor tiene cumplimiento de todos estos propósitos en estos tiempos. ¿Qué quiere decir entonces, señor Mauricio? La resurrección de los muertos. Vaya a 1 Corintios 15:15. Dice, y somos llamados, dice primero de 1 Corintios 15:16. Dice de esta manera, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mire, está hablando de la resurrección de Cristo, representando la resurrección, John Terúa, que tiene que ver con resurrección de los muertos, lavamiento, levantamiento de los muertos, resurrección del pueblo. ¿Qué tiene que ver John Terúa? Resurrección de los muertos, levantamiento del pueblo de Dios. Esto representa un rato, pero aquí te lo estoy leyendo en 1 Corintios, cómo lo va a representar Dios en su segunda venida, en su cuerpo, que ya estamos aquí en la tierra. 1 Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir que en este primer toque de trompeta de fiestas, de convocatorias de otoño, que representa John Terúa, primer fiesta, John Terúa, que representa y se hace en el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes, los primeros 10 días del séptimo mes, pues en el pueblo judío ellos celebran John Terúa. Y esto representa la resurrección de los muertos y el levantamiento del pueblo de Dios. Pero tiene una simbología en el cuerpo de Cristo. ¿Desde qué referencia? En este cuerpo que estamos acá en la tierra, como miembros, como órganos, en la representación de su segunda venida en su cuerpo, que es cuando él, como dice Efesios 4, en todas sus coyunturas se va uniendo en amor y para estar aquí como un cuerpo, como un hombre que va a caminar. Dice, porque si los muertos, 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mire, que cuando Cristo murió, y en esto de John Terúa, que tiene que ver con la resurrección de los muertos, fue porque Cristo murió y resucitó. Entonces se celebra en esta segunda venida de Cristo en su cuerpo, se representa la resurrección. Cuando usted acepta a Cristo y acepta la gracia, usted resucita de su muerte espiritual, de ese Adán, de ese hombre viejo. Usted acepta a Cristo y usted estaba muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Está representando a Cristo en su muerte, que cuando Él murió en Israel y resucitó, entonces en el Israel espiritual, cuando usted le cree y lo acepta en su corazón, usted resucita de su muerte espiritual. O sea, usted estaba dormido y en ese momento usted resucita. Usted recibe al Señor en el aire cuando usted por la radio escucha, en el aire escucha la palabra, o por la televisión, o a través de YouTube, Facebook, Instagram. Bueno, lo está recibiendo y usted al recibirlo y arrepentirse y convertirse, usted resucita. Porque, ¿qué dijo Dios hablando del hijo pródigo? Esto también representa al hijo pródigo.
recibió la parte de sus bienes, vivió perdidamente, pero cuando estaba allá con ojos cerdos y no le daban ni siquiera comer la algarroba, dijo que volviendo en sí, mire, ahí hubo luz para él, ahí hubo una resurrección para él, llegó la gloria de Dios y le hizo ver la casa de su padre y le dijo, vuelve, mire cuántos fornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y usted acá comiendo algarroba, velando, destruido. Y él entró en sí y ahí en ese momento entró luz para él y representando esa luz como una resurrección de un dormitorio espiritual. Y entonces Cristo, que ya se entregó por nosotros, entonces nos resucita de esa muerte espiritual. Y resulta que el hijo pródigo volvió en sí, volvió a casa de su padre y su padre no lo dejó, sino que puso un anillo en su mano, mató el becerro más gordo y celebró en la casa con sus hermanos. Y esto es lo que Dios va a hacer con la casa de Israel y con todos los redimidos con la sangre de Cristo, que nos va a llevar a Israel, que es la casa de nuestro Padre, y allá va a poner un anillo en nuestra mano y va a matar el becerro más gordo y vamos a celebrar y nos vamos a regocijar con nuestro Padre y con nuestros hermanos allá. Y nuestros hermanos no van a hacer lo mismo que hizo el hermano del hijo pródigo, que se rebeló y dijo, pero vivieron perdidamente y vea, los recibe. No, porque somos uno en Jesús. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mire, esto está hablando que lo que Cristo padeció en Israel, su muerte, su resurrección y todo lo que padeció en las primeras 4 convocatorias de primavera, era lo que le aplicaron al cuerpo de Cristo en la primera venida allá en Jerusalén, Israel. Y eso en el Israel espiritual o en los redimidos tiene una tangibilización en una resurrección. ¿Qué significó esta resurrección John Terúa? Que quiere decir resurrección de los muertos, pero que también quiere decir levantamiento del pueblo de Dios. Cuando usted resucita, usted es levantado de sus ruinas, de su miseria, de su pecado. Usted es regenerado porque ese hombre viejo, ese Adán viejo, ese hombre viejo, esa corrupción ya no está sobre usted, porque sobre usted está la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de su sangre, y es la incorrupción, y usted ahí hereda, o sea que usted resucita y se levanta en un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Y dijo Jesucristo, y dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Y también dijo Pablo claramente que él estaba juntamente crucificado con Cristo y que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él, y que lo que antes vivía en la carne hoy lo vivía en la fe del Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios por él se entregó. Y esto fue lo que hizo en las primeras 4 convocatorias allá en Israel, lo que padeció en su cuerpo físico en su primera venida, que representó la fiesta, las convocatorias de primavera, y lo vivió Jesucristo. Y también lo hemos padecido nosotros en el cuerpo de Cristo, en estas persecuciones y en todo esto, pero que empezamos Shabbat, que quiere decir Pentecostés y avivamiento, pero que en este avivamiento entra John Terúa. Y entra John Terúa en una resurrección de los muertos, pero entra John Terúa en un levantamiento del pueblo de Dios a un avivamiento. Porque si los muertos, dice 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Como decir, ciertamente como resucitó en el Israel material, resucitamos nosotros en el Israel espiritual cuando lo aceptamos y nos arrepentimos, porque Él ganó esto en la cruz del Calvario. Tanto lo ganó que cuando estaba siendo crucificado estaba en el medio de 2 ladrones como un mediador. Y ese mediador, cuando el ladrón que reconoció su pecado dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el reino de tu Padre, él dijo, de cierto te digo, y mismo estarás conmigo en el paraíso. De una se activó la gracia y el favor de Dios en la muerte de Cristo. Cuando él, antes de morir, le declaró la palabra a este ladrón, era porque él sabía que al morir traería con su muerte la resurrección de ladrones, homicidas, borrachos, prostitutas y de todo perverso y inicuo, que en Cristo resucita a través de su sangre. Y esto representa sin duda John Terúa, las trompetas. O sea que en la resurrección de los muertos es el toque de las trompetas, pero es la defensa del cuerpo de Cristo para el Israel material, y es la defensa del cuerpo de Cristo para todos estos inicuos que están persiguiendo al cuerpo de Cristo y al mundo entero, este estado profundo y toda esta gente. Este es el toque de las trompetas que vienen en defensa, como juicio para lo impío y los inicuos, todos estos pedófilos, híbridos, gobernantes pasados del diablo que han dañado la tierra. Y esto lo han hecho en todo el mundo, y en especial en Estados Unidos, lo que representó, sin duda representó
la apostasía. Y mire, son agentes de la CIA y mucha gente que estaban ahí, que a Donald Trump le ha tocado drenar el pantano y sacar a muchos que estaban con el Estado profundo y que estaban destruyendo al mundo y a niños y a todo mundo y haciendo leyes, sacando decretos de destrucción y de muerte para el pueblo, para esclavizar. Son agentes de degradación, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que todo el que esté en pecado arrepiente, porque hay oportunidad, mi hermano. Dice 1 Corintios, para terminar, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelvo y leo 1 Corintios 15, 16. Es clave esta palabra porque habla de un rato y de una resurrección en la parte espiritual. A través de un arrepentimiento, usted recibe a Cristo, se arrepiente, se corrige y empieza a caminar conforme a la palabra y usted entra en un nuevo nacimiento y usted ahí recibe, por lo cual Cristo padeció en las primeras 4 fiestas de primavera en Israel, donde Él pagó un precio y murió y resucitó, y ahí usted resucita en la parte espiritual, en esta Israel espiritual. O sea que este toque de trompeta es arrepentimiento para las naciones, es toque de trompeta que hace David, el cuerpo de Cristo en el mundo, los ángeles del Señor, el ángel de la iglesia, los pastores, los ministros, para que usted se arrepienta, porque ahí resucita usted. Y esto es Yom Teruah, fiesta de trompetas. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Mire, nosotros estamos resucitando por fe, porque nos arrepentimos, nos convertimos y Cristo nos lava con su sangre, nos transforma, o sea, nos traslada. Es una transformación. Pero dice claramente 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir de que si no aplicamos la sangre de Cristo para la libertad de nuestras vidas, es porque seguimos bajo ese hombre de pecado que representa a Adán. O sea que todos en Adán mueren, porque Adán pecó y Cristo murió para libertar de esa maldición, de ese pecado original que hizo Adán. Pero cuando usted acepta a Cristo, entonces usted muere a ese hombre adámico, a ese hombre viejo, y usted nace a Cristo, y ahí es donde usted resucita simbólicamente y es raptado. Pero mire que esta guerra estaría sobre la nube, en internet y en los medios de comunicación, porque Dios sabe todo, y Dios sabía de que los medios de comunicación, televisión, radio y muchas otras cosas las tiene copadas el enemigo. Pues también hay pueblo de Dios predicando en la radio y la televisión, pero muchos hay de parte del enemigo informando para muerte, siendo ese gigante que lanza a través de la onda a Goliat, no lanza la roca. Pero nosotros somos la representación de ese pequeño que es David, que a través de la onda radial o la onda a través de internet, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier canal televisivo, radio, bueno, estamos lanzando con la onda ferciana, con la onda, porque la radio mueve por ondas, la televisión, todo se mueve por ondas a través de internet, en los aires. Y resulta que lanzamos la roca, que es Cristo. Y ahí, en ese lanzamiento de la roca, es donde usted lo recibe. Y esa roca cae clavada en la frente del gigante a través del mensaje verdadero. Y resulta que usted se arrepiente y se convierta. Y con la misma espada de Goliat, David lo mató. ¿Por qué? Porque cuando David lanza a través de la onda la roca queda clavada en la cabeza de Goliat. Cuando cae Goliat, esa espada grandota que tenía Goliat, se la saca David con esa misma espada, le corta la cabeza. Esto representaría que la guerra estaría a través de los medios de comunicación que ha creado la ciencia, la tecnología, en especial lo que representa la bestia, Bill Gates, que significa a la puerta, o el que prepararía el camino, las puertas del anticristo para la marca y todo eso. Y ahí estamos nosotros sobre la nube, que quiere decir que con la misma espada, o sea, con lo mismo que ellos están hiriendo al mundo, nosotros también estamos ahí atacando a ese gigante, representando el gigante al pecado, y atacando a ese gigante, ¿cómo? A través de la enseñanza, para que la gente se arrepienta. Y nosotros lanzamos a través de la onda, lanzamos la roca que es Cristo a través del mensaje, y cae ese gigante, porque la roca queda clavada en la cabeza, en el corazón del pueblo, y resulta que cae de rodillas, se arrepiente y se convierte. Y estamos ahí hiriendo con la misma espada del gigante, que fue que cuando cayó Goliat, David llegó y se le acercó y cogió su espada y le cortó la cabeza. Esa misma espada representa estos medios de comunicación por los cuales te entra el mensaje, y ahí representaba que Cristo estaría sobre la nube y que lo recibiríamos en las aires. Usted lo está recibiendo en el aire, porque usted lo está recibiendo a través del mensaje en el aire.
al aire, dice el que habla por la radio. Y cuando yo lo saludo, usted lo saluda al aire a través de Instagram, Facebook, Messenger, YouTube, WhatsApp. Estamos al aire y ahí está el combate y usted tiene que entenderlo porque es una simbología. Y no que Cristo no vaya a venir por su pueblo, pero vendrá después del periodo milenial que vivamos en la tierra, después de la restauración de Israel, después del cumplimiento del periodo milenial, vendrá Cristo hasta las nubes y cuando venga dice que nos levantará con voz de arcángel, con voz de trompeta y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esos muertos en Cristo están los que están en el principio, en el primer pacto, el pacto de la circuncisión, que representa el seno de Abraham, y también los que están allá en el paraíso, en el tiempo de Cristo, ya de la gracia. Ellos se reunirán en la trompeta, ya después del periodo milenial. Nos recoge a nosotros después del periodo milenial, recoge a los del seno de Abraham y recoge a los que están en el paraíso, y todos esos tres grupos nos vamos para la Nueva Jerusalén, que es la casa que fue a preparar Jesucristo para llevar a su esposa para celebrar las bodas allá. Pero escúcheme con profundidad para terminar. Primera de Corintios 15, 19 dice: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en Él. Primicia de los que durmieron es hecho. Quiere decir que los que están dormidos son muchos que se han apartado de Dios y muchos que están muertos en delitos y pecados, y a través del toque de estas trompetas que representa John Terúa, usted va a predicar, y en la onda o a través de la onda, los que están en internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook, allí mucha gente está recibiendo al Señor en el aire, mucha gente se está reuniendo en la parte espiritual a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y que está Jesucristo haciendo una convocatoria de otoño representando John Terúa, y es uniendo a todos sus hijos, mostrando la casa de su congregación en un cuerpo que se representa en este tiempo de toques de trompeta para traer una defensa al mundo entero, y esa defensa de lo que está haciendo el anticristo, el falso profeta, el estado profundo y todos estos obreros del diablo, que lo que están es dañando las naciones y la tierra. Pero ¿qué dice Primera de Corintios 15, 21? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire, la muerte entró por medio de Adán y Eva, y Cristo fue enviado a cumplir esas 4 convocatorias en Israel en su primera venida de primavera, que es Petza, que significa Pascua, su muerte, que es Shak Amazo, que significa panes sin levadura, que representa su sepultura, y que es Bikurín, que representa sin duda las primicias, y representó la resurrección de Yeshua, pero que también es Sukkot, que representa Pentecostés, que quiere decir la llenura del Espíritu Santo. Y todo esto le pasó al pueblo, y le pasó al pueblo de Dios lo que se llamó Sukkot, que sin duda esto que ve, lo que se llamó Chabok, que es la 4ª fiesta de primicias de primavera, 4 fiestas de primavera, y que las vivió Jesucristo, y esto representó la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, allá en Hechos 2. Entonces, sin duda, por medio de un hombre entró la muerte, y ese fue Adán, y lo que Cristo fue a pagar fue el precio para la libertad de la muerte que había tomado Satanás en la destrucción de todo lo que hacía, porque ese derecho legal que le dio a Adán a través del pecado, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario en estas primeras fiestas. Pero estas otras 3 fiestas que representan John Terúa, las ha representado y la representará el cuerpo de Cristo estando aquí en esta segunda venida en la tierra, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por medio de Adán y Eva, y resucitamos por medio de Cristo, que se entregó para libertarnos, y ahora en este levantamiento del cuerpo de Cristo en la tierra como su segunda venida, estamos representados en las fiestas de convocatorias de otoño, y las hace el cuerpo de Cristo, y este es el llamado en este título, este seminario encargo para David. Es el cuerpo de Cristo que está tocando las trompetas, predicando, evangelizando, mientras Satanás está dañando, hurtando y destruyendo, y estamos sellados para esto. Hay ángeles con nosotros y estamos cumpliendo una misión, una convocatoria, estamos cumpliendo un legado, estamos cumpliendo una comisión, y tenemos que cumplir la cabalidad, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este trabajo lo está haciendo Cristo en su cuerpo, y estamos resucitando, porque Cristo a través de la palabra resucita, redime, restaura, trae de regreso a los hijos pródigos a casa de su Padre, y estaremos en Israel. Pero ¿qué dice Primera de Corintios 15, 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos resucitarán, serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Y vivificar es regenerar, es restaurar, es llamar, es convocar, es hacer volver, es resucitar, es raptar, es trasladar. Y esto representa estas convocatorias en esta tercera de las primeras, en estas tres convocatorias de otoño que representa John Terúa, y que te estoy diciendo de que ahora hay una resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire, los que son de Cristo en su venida es los que Dios va a levantar, va a resucitar, va a despertar de ese dormital, va a resucitar. Pero dice 1 Corintios 15, 24, luego el fin, ojo, luego el fin de que del pecado, la iniquidad, de la inmundicia y de quitarle el reino a las tinieblas y de imprimir el reino del Señor. Y ese reino del Señor representa el cuerpo de Cristo en su segunda venida, tomando el control ya en su cuerpo para cumplir estas tres convocatorias de otoño que entran en un cumplimiento profético en toda la tierra. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién entrega el reino? Satanás. Satanás ya no puede seguir reinando en la tierra. ¿Pero cómo lo va a entregar? A través del juicio que le va a hacer Dios. Pero ¿quién le entrega el reino? A su Hijo, a Jesús. En su cuerpo lo entrega a Jehová. Porque así como en el matrimonio judío es el papá que habla con el papá de la muchacha para entregarle la esposa, así mismo también Jehová le entrega a Jesucristo, que ganó esto en la cruz del Calvario, su esposa, que es la iglesia, en la defensa y en la protección, para en este toque de trompeta redimir en el mundo entero a todas las familias de la tierra. Cuando acá se está tocando trompeta para regeneración y transformación, allá en Israel material, allá en Judá, allá en la casa de Israel, allá en la casa de Judá, allá se estará el anticristo y estará pasando tribulación y todo. Y esto estará pasando en la tierra, mi hermano, y esto será simbólico y tipológico, pero también será simultáneo. En el Israel material, el anticristo, y en el Israel espiritual, el cuerpo de Cristo operando en libertad para las naciones. Tenga cuidado, porque esto es claro, que después el cuerpo de Cristo irá a Israel a cumplir la misión que le concede, sí. Pero esto tiene que suceder así. Pero dice 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Suprimir es quitar, es arrancar. Un ejemplo de suprimir es este: en la empresa X se está suprimiendo el personal porque tenemos poco presupuesto. Eso es suprimir, es quitar, es arrancar. ¿Y qué quiere quitar? El pecado, la iniquidad, la perversión, los que persiguen al pueblo, los que matan, hurtan, destruyen, los pedófilos, los inicuos, los que están destruyendo nuestra niñez, nuestra ancianidad, los que nos quieren dejar en la inopia, sin dinero, sin nada, el estado profundo. Toda esta gente que está en contra del cuerpo de Cristo, dañándolo, destruyéndolo, esta gente es la que habla aquí, que será suprimida en esta segunda venida del Cristo en su cuerpo. Y suprimir significa quitar, raer. También tiene una connotación la palabra suprimir, las personas que están perdidas en pecado. Un ejemplo de suprimir era este hijo pródigo. Era este hijo pródigo que había pedido la parte de sus bienes y había ido a vivir perdidamente. Él había suprimido toda la plata que su padre le dio de su herencia. Se la había tomado, se la había fumado, se la había gastado en lo que haya sido, en prostituta, en ramera, y la había gastado con los perversos y nada le había valido. Pero cuando él hizo ese pecado, lo que representa la gracia de Cristo en este John Terúa es la gracia, y la toque las trompetas, es que como él conoce a su padre, se volvió. Allá donde él vivió primero, dijo: allá hay oportunidad, hay gracia. Hay gracia, allá está mi padre. Y fue, entró, y cuando fue y entró, se suprimió todo su pecado porque volvió a su padre. ¿Y su padre qué hizo? Le restituyó, le colocó un anillo que representa las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que cuando usted regresa de su mal camino, Dios lo espera con brazos abiertos y le pone un anillo en su mano y mata al becerro más gordo. Esa representación de ese becerro gordo que mató el Padre a favor del Hijo para celebrar fue la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios, que se presentó como suprimiéndose por el pecado de toda la tierra. Lo entregaron, Jehová lo entregó a él. Jehová entregó a Jesús. Esto que representa el hijo pródigo representa claramente lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, él lo entregó como el cordero, era en Israel expiación por medio de un cordero, y él presentó a Jesús como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, Cristo no ganó esta victoria para nosotros solo cuando murió en la cruz del Calvario, no.
Desde antes de su muerte él padeció de los doctores de la ley, de los escribas, de los fariseos. Mucho trato, mucho menosprecio, mucho padeció él y se guardó y no pecó, representando que como Adán pecó, él no pecaría y él lavaría los pecados del pueblo entero. Pero mire que Cristo fue suprimido en Israel por el pecado de todas las naciones. Y al Cristo ser suprimido por el pecado, nótese que cuando murió en medio de dos ladrones, y maldito todo aquel que se ha colgado en una cruz, dice la Biblia. Era signo de maldiciones, hizo maldición, él pagó todo el precio. Y resulta que nosotros hoy, por esa supremisión que tuvo Jesús, lavó los pecados del mundo entero. Él suprimió a Satanás y al hombre de pecado en su muerte y en su resurrección por su sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué representa el Hijo Pródigo con esto? Representa que cuando vuelve el Hijo Pródigo, representa a uno que estaba dormido y resucita. Y en ese momento es suprimido todo su pecado, todo su mal camino por la muerte de Jesucristo. Y el Padre le pone un anillo que representa las arras del Espíritu Santo, y resucita, revive, vuelve a nacer como cuando nace de agua y del Espíritu, porque representa las aguas del Espíritu que lo resucitan. El anillo es representación de las arras del Espíritu y al ponérselo en su mano representa de que él vuelve a tener autoridad como hijo, entrando a la casa de su padre y teniendo derecho a todo lo que hay dentro de su casa. Entra a tener un derecho de salvación, un derecho de acta de padre, entra a volver a entrar a la herencia, porque el acta de los decretos que le eran contrarios, Cristo, con esa supresión que tuvo, él fue suprimido. Él en Israel fue suprimido por los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, por el pueblo. Él murió, él pagó, él padeció, y en ese sufrimiento padeció, fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. A él lo suprimieron en Israel por el pecado del mundo entero, y él hoy puede dar libertad a través de su sangre y a través de su palabra, si usted se arrepiente y se convierte. Y cuando el Hijo Pródigo vuelve a casa de su padre, sencillamente él regresa. Y él regresa, y el padre que ama a su hijo le da el anillo que representa las arras del Espíritu. Y este anillo representa para la esposa el primer anillo que le da ese esposo, como ese matrimonio judío. A la esposa hay un anillo de compromiso, ya tiene un compromiso de boda. En ese anillo representa la celebración de las bodas acá en la tierra, con un periodo milenial de unas bodas. Unas bodas van a haber aquí, y vamos a tener un matrimonio glorioso en la tierra que ya también llegará al cielo. Simbólico en la tierra y físico, y simbólico y físico en el cielo. Esto es verdad, mi hermano. ¿Y por qué? Porque el matrimonio lo tiene Cristo no solamente contra los redimidos, con la sangre de Cristo, sino que aquí lo tiene con los redimidos de la sangre de Cristo en su segunda venida, en su cuerpo, en el periodo milenial. Pero ya cuando va a la Jerusalén de arriba, lo va a tener con los tres grupos, que es el seno de Abraham y los que murieron en Cristo Jesús, que están allá en el paraíso, y con nosotros ya lo va a tener con los tres grupos, y son las bodas del Cordero, las cenas. Y allá será el gran trono blanco y todo, pero es algo glorioso, mi hermano, lo que se viene. Por eso entienda que la representación del Hijo Pródigo representa a John Terúa y representa el toque de trompeta, que es el avivamiento y es la señal de Dios para que todo el mundo se arrepiente y vuelva a casa de su padre. Esto es simbólico y profético, porque cuando el Hijo Pródigo volvió a casa, estaba el padre esperándolo con un anillo. Usted andaba muerto en delito y pecado, volteando en vergüenza, en sinvergüenza. Usted está en contra del pueblo, lo que haya hecho, vuelva. Y Jesús está, Dios, a través de Jesucristo, porque tiene un compromiso con algo que pagó Jesucristo ya. Nótese que los que estaban en la casa de su padre, cuando lo mandó el padre de familia a llamar a los convidados, todo el mundo se excusó, no, he comprado unos güeyes y estoy ocupado, no me acabo de casar y voy allá al matrimonio, y todo el mundo le sacó el cuerpo. Y después, ¿qué dijo el Señor? Vaya por las veredas, por las laderas, traiga los mancos, los cojos, pero que se llene mi casa. Esto representa las trompetas, la oportunidad al mundo entero de que regresen, porque en este tiempo se entra también lo que dice Apocalipsis del toque de las trompetas, esto de John Terúa y estas tres convocatorias de otoño, que es parte de las 7 fiestas que celebran, y las primeras 4 fiestas ya vivió Jesús esto en el cuerpo allá en Jerusalén, cuando en su primera venida, y estas 3 van a tener origen en estos nuestros días. Y yo te estoy hablando de John Terúa, que representa el toque de las trompetas y representa esta resurrección y esta traída de regreso a casa, esta despertar, y será a través de la onda, a través de la nube. Ahí está la guerra. Si usted va a los medios de comunicación, mire, todos los medios de comunicación y todos están unidos en el estado profundo. Usted no le da noticias objetivas ahí para nada, no la busque ahí. Vaya a YouTube, vaya a Instagram, vaya a Facebook, pero
Pregunte por lo que está pasando en Estados Unidos, pregunte lo tocante al reino de la casa de Israel, porque lo que está pasando allá es señal de Dios, de todo lo que sucederá. Ellos quieren dejar todo en oculto, pero Dios toca trompeta y muestra todo. Pero recordemos que cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre lo recibió con un anillo, representando el anillo de compromiso que Dios envió a la iglesia, que es el Espíritu Santo, para hacer un trabajo en la tierra. Estamos con el Espíritu Santo en la tierra en este tiempo final, llamando al pueblo a las bodas y poniéndole un anillo al Espíritu Santo, Dios. Y ese anillo es el regreso, como el que hizo el hijo pródigo, que una Dios apenas llegó no le preguntó nada, él se arrepintió: Padre, perdóname, he hecho mal, hice locamente, reconoció un pecado, ¿cierto?, ante el Padre, y el Padre lo restituyó y le puso el anillo que representa al Espíritu Santo. Por mal que haya sido usted y haya hecho lo que haya sido, vuelva, mi hermano, porque el Padre está con un anillo para colocárselo en su mano, pero después matará el becerro más gordo. Que eso fue lo que hizo Dios con Jesucristo como el Cordero de Dios, que ya murió por los pecados del mundo entero, y es para que usted entre con derecho legal a unas bodas y entre a un cuerpo representado con el cuerpo de Cristo, representado con la ciudad de Dios, que es la Jerusalén, la casa de Israel y la casa de Judá, que se unen para este tiempo final. Recuerde que claro es el Señor cuando dice aquí en 1 Corintios 15, 24, luego el fin. Mire, esto ya es las trompetas finales. Y por eso la señal con Donald Trump, trompeta, y también la señal con las fiestas de las convocatorias de otoño que viviría el cuerpo de Cristo. No hay otra señal más clara que esta. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Todo esto representa el periodo milenial que entra para el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero tenemos que pelear la batalla y pasar estas luchas, y por eso tenemos que predicar, orar y ayunar, porque hay poder en la sangre de Cristo y el anillo de Dios está en nosotros. Dios no lo quitaría. Por eso la gente dijo que no, que hay quien lo está estorbando, el que está en medio, y nada, el enemigo quiso quitar al cuerpo de Cristo es matándolo, porque el cuerpo de Cristo estaría en la tierra cumpliendo esto de Yom Teruah, que es el toque de trompetas, porque es el anillo que Dios ha dado en gracia a través de la muerte de Cristo para ponérselo al mundo entero en la resurrección. El toque de trompeta es predicación en el mundo, avivamiento. El toque de trompeta es representado con Shabbat, que representa Pentecostés, avivamiento, y por eso los cultos presenciales y el avivamiento. Pero dice 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire, suprimir es quitar, es sacar de la tierra del medio. Por eso, si usted no se arrepiente y se convierte, entrega su vida, Dios o suprime de su vida el pecado a causa de la sangre de Cristo en usted arrepentirse y convertirse, o si no, entonces el Señor, al usted rebelarse, ya estará en el otro bando y Dios lo mocha, lo suprime de la tierra. Esto no tiene salida, mi hermano. Y por eso el toque de las trompetas, y el toque de las trompetas en Apocalipsis representa el juicio de Dios, la ira de Dios a través de el león de la tribu de Judá, que representa a Cristo Jesús en la tierra, representado en su segunda venida. Por eso dice 1 Corintios 15, 24, vuelvo y repito, luego el fin. Aquí no hay vuelta de hoja. ¿El fin de qué? El fin de las cosas primeras. Un periodo nuevo entra sobre la tierra y entra el comienzo del periodo milenial. Es en este fin. ¿El fin de qué? El fin de los tiempos, el fin de las cosas primeras, el fin de los gobiernos, el fin de todo, el fin de todo lo profético. Se entra en este tiempo. Esto no tiene salida. Nadie lo puede tener porque es cumplimiento profético y señal de Dios. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y del Padre. Esto es lo que dice en el libro de Daniel. Daniel, después el reino será entregado al pueblo y todos serán emblanquecidos. Los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderían. Oiga lo que dice el libro de Daniel. Pero luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea que el mismo Satanás tiene que entregarle el reino al Dios y Padre, porque el Dios y Padre, cuando Jesucristo dijo yo me voy porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, el Dios y Padre le entregó el reino a Satanás en la tierra. Pero ahora Satanás se lo entrega a el pueblo de Dios por las buenas o por las malas, porque Dios lo hace. ¿Sí me entiende o no? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién lo entrega? ¿Quién lo entrega? El que lo tomó primero. Satanás tiene que darle parte a Dios, tiene que obedecer a Dios, porque si no puede ser burlado. Y todo lo que está escrito tiene cumplimiento, mi hermano. Entregue el reino al Dios y Padre
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire, potencia, las potencias de los cielos serán conmovidos. Luego nosotros los que estamos aquí, y habla claramente de Mateo 29, la señal del Hijo del Hombre que vendría en las nubes, y que las potencias de los cielos serán conmovidas, que el sol se oscurecerá. Esto entra en acción en este tiempo, mi hermano. Por eso dice 1 Corintios 15, 25, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí la muerte es sórbida en victoria, mi hermano, porque no tiene poder, porque ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario, le quitó la llave de la muerte a ese primer Adán que representaba el que estaba reinando por Adán, por el pecado de Adán, y de Satanás le quitó ya el poder de la muerte, y el poder de la muerte se quita a través del pecado por medio de la predicación, que es el toque de las trompetas, que representa a este John Terúa, al cual te está llamando Dios a ti, David, representado el encargo para David en este título. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las han sido sujetas a él, declara o claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Claramente dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujeta al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, para que Dios sea en todo y en todo glorificado. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? En ninguna manera. Miren, nosotros estamos en Cristo Jesús, y este fue el primero o la primera de las 3 convocatorias de otoño de la fiesta de las trompetas. Entiéndelo muy bien. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Glorifícate en el mundo, abre los ojos de todas las naciones y permite que David entienda que tenemos que volver, así como vuelve el pueblo a Israel allá, Padre de la gloria. Tenemos que volver en el tiempo de la restitución, y la restitución es volver a Israel, volver a los cumplimientos, a los movimientos primeros. Esto es sin duda lo que representó y lo que representa, Dios de la gloria, el regreso del pueblo, y es volver no a las costumbres judaicas ni nada, sino volver a la escritura, a las fiestas, que son convocatorias proféticas que, si le ponemos cuidado, nos enlazamos y nos subimos en el cumplimiento profético de estos tiempos, y lo podemos entender si miramos hacia esas 7 fiestas que tienen origen en este tiempo, ya las 3 últimas fiestas, que son las fiestas de otoño, que representan sin duda Yom Kippur, Yom Kippur y Sukkot. Y Sukkot va a representar el establecimiento del reino del periodo milenial en la tierra. Padre, gracias, Dios, por estas palabras. Glorifícate en el mundo entero y derrama de tu espíritu, y abre los ojos del pueblo, de mis hermanos, los de la casa de Israel, de todo el cuerpo de Cristo, de ese David de guerra, que empiecen todos los pastores de guerra espiritual a estudiar estas fiestas, porque estudiando estas fiestas entran en la profecía en tiempo real y conocen lo que está pasando en el mundo. Padre, muchas gracias. No olvides compartir este enlace, esta enseñanza, porque es cosa que ojo no vio ni oído yo. Esta es la primera de las 3 últimas fiestas de otoño que celebran en Israel, y es Yom Terúa, fiesta de las trompetas. Y levantamos su nombre en alto como Rey poderoso. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Sí, Señor, tú eres ese Rey que viene por nosotros.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Tú eres Rey, Señor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Oh, tú eres Rey, Señor. Te confesamos, Rey y Señor de nuestras vidas. Te pedimos que tomes el trono que pertenece a ti en nuestro corazón, Señor. Tómalo. Oh, aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Delante de toda la tierra, teme delante de toda la tierra, teme delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Delante de toda la tierra, delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Sí, Rey, tú eres grande, poderoso, y temer delante de él, toda la tierra, sin temer, podrse todo hombre, y temer delante
nuestro